Bien, hola, buenos días. Yo, como han hecho mis predecesores, quiero agradecer a los organizadores de esta jornada que me han invitado a estar esta mañana de hoy con vosotros y, sobre todo, pues teniendo como compañeros de mesa a dos excelentes ponentes, como han demostrado antes que yo subiera, porque además con su exposición realmente me han allanado mucho el terreno, me han preparado mucho lo que yo voy a deciros, de tal manera que me permitirán insistir más en los temas clínicos, en los temas prácticos, que son los que yo mejor conozco, dado mi carácter de médico con actividad clínica. Probablemente los diabetólogos, los médicos que tratamos pacientes diabéticos, transmitimos la sensación de que lo más importante es la medicación, los fármacos en el tratamiento de la diabetes. Cuando un diabético que no está bien controlado sale de nuestras consultas, es fácil que le hayamos indicado algún cambio en la dosis o en el medicamento que esté tomando para reducir sus cifras de glucemia, y también es probable que hayamos pasado solo de puntillas sobre los otros tres aspectos del tratamiento de la diabetes, que son por lo menos tan importantes como los fármacos, y me refiero a lo que es la dieta, a lo que es el ejercicio físico y a lo que es la educación diabetológica. Esto, que no está bien, pero que es así, se debe fundamentalmente a dos cuestiones. En primer lugar, a una cuestión de tiempo. Sabéis, todos los que tengáis conocimiento del funcionamiento de la medicina, que desgraciadamente habitualmente no disponemos del tiempo suficiente o del tiempo que nos gustaría para poder dedicar a los pacientes en general y a los diabéticos en particular, y es mucho más fácil subirle a uno pues 2 unidades de insulina o media pastilla de lo que sea, que pararnos a revisar si hace bien la dieta, si está haciendo ejercicio o si conoce exactamente cómo debe adaptar uno u otro de los elementos de su tratamiento. Este es uno de los motivos por los cuales hacemos lo que os he comentado. Pero el otro motivo también es porque los cambios de medicación son más previsibles que la influencia que podamos tener en los demás factores, los demás elementos, la dieta, el ejercicio, la educación. Conocemos un poco peor cómo se pueden comportar, y eso es especialmente cierto en el tema del ejercicio físico. No cabe duda de que la actividad física tiene toda una serie de efectos beneficiosos para el paciente diabético. Mejora el control glucémico, tanto la glucemia basal como la postprandial, como la hemoglobina glicada. Influye sobre la mortalidad total, no solo porque mejora todos y cada uno de los factores de riesgo, enlazando un poco en lo que decía antes Enrique, mejora la hipertensión, la dislipemia, la obesidad, o también mejora la sensibilidad a la insulina, como ha comentado María Antonia, la primera ponente, sino que además es capaz de reducir la mortalidad total en pacientes diabéticos, incluso de manera independiente al efecto beneficioso que tiene sobre estos elementos de riesgo cardiovascular. Por otra parte, tiene unos conocidos efectos psicológicos, como la disminución de la respuesta al estrés, la ansiedad, la depresión, el aumento de la autoestima, etc. Cuando se han hecho estudios para ver la evolución o el paso de la prediabetes a la diabetes, se ha visto también que, aunque hay algunos fármacos que son eficaces en ese tema, como es la metformina o las glitazonas, lo más eficaz son los cambios de estilo de vida, lo que se llaman los cambios higiénico-dietéticos. Y por lo tanto, también el ejercicio físico previene la aparición de la diabetes. Como podéis suponer, si previene la diabetes y además mejora todos estos elementos de su control, pues el impacto económico del ejercicio físico en la diabetes es enorme, como también ha comentado la primera ponente, de los beneficios económicos del ejercicio físico. Sin embargo, y por eso os digo lo de la dificultad en la predecibilidad del efecto beneficioso del ejercicio, lo que es cierto es que también en el diabético la actividad física tiene o puede tener algunos inconvenientes. El más conocido de todos es las hipoglucemias, la aparición de las hipoglucemias. Las hiperglucemias paradójicas también son un inconveniente o pueden serlo en el tratamiento de la diabetes, y por supuesto las lesiones.
Bien, haciendo un breve recuerdo fisiológico, aunque ya lo he hecho también la primera ponente, pero simplemente recordaros que en principio parece que el músculo esquelético en reposo preferiría los ácidos grasos libres como fuente de energía, sobre todo en el periodo entre comidas, postabsortivo. Y el ejercicio físico, al hacer ejercicio físico, hace que el músculo pase a utilizar una mezcla de combustible, no solo los ácidos grasos libres, sino también lo que es la glucosa circulante y la glucosa que procede de los depósitos de glucógeno. Entonces, el balance entre esas tres fuentes de energía varía dependiendo de la intensidad y de la duración del ejercicio. La glucosa consumida por el músculo, lógicamente, tiene que reponerse por el hígado, y eso lo hace a través de dos mecanismos: de la fractura, de la lisis de las moléculas de glucógeno, y a su vez de la síntesis de nueva glucosa o gluconeogénesis. Y para permitir esos procesos, para que eso se pueda llevar a cabo, desde luego la insulina debe disminuir y el nivel de glucagón tiene que aumentar sus niveles en sangre. Aquí vemos un poquito en resumen lo que os acabo de contar, ¿no? Tenemos aquí la glucosa circulante, que habitualmente nutre lo que es el cerebro. Sabéis que el cerebro básicamente utiliza solo glucosa inicialmente, después con el tiempo puede utilizar ácidos grasos libres como combustible, pero básicamente utiliza glucosa, y la glucosa también va al músculo, que debe ser utilizado para su consumo. En condiciones normales, o inicialmente, serían los ácidos grasos libres, el combustible preferido, pero cuando se ejerce actividad muscular, pues entonces aumentaría también la necesidad de glucosa procedente tanto de la glucosa circulante como de la glucogenólisis. A su vez, lógicamente, como va a hacer falta más glucosa, el hígado va a tener que proporcionar esa glucosa. Lo hace fragmentando el glucógeno y creando nueva glucosa, la gluconeogénesis. Como combustible utilizará los propios ácidos grasos libres provenientes de la grasa e incluso los aminoácidos. Y en ese papel, para que eso se pueda producir, es necesario que la hormona anabólica por excelencia, como se ha comentado antes, que es la insulina, disminuya, y que las hormonas conocidas como contrainsulares, porque inducen un aumento del nivel de glucosa, que son básicamente el glucagón, la adrenalina, el cortisol y la hormona de crecimiento, aumenten. Bien, entonces, cuando el diabético hace ejercicio, ¿qué es lo ideal? ¿Cuál será la situación en la cual no tendremos problemas a la hora de realizar actividad física? Bueno, pues si tenemos un diabético que no toma antidiabéticos orales secretagogos, es decir, no está tomando sulfonilureas o glinidas, sino que está tomando, o no toma ningún fármaco para disminuir la glucosa, o toma sensibilizadores como la metformina o las glitazonas, si se da esa primera circunstancia. Si además los niveles de glucemia están solo moderadamente elevados, ligera o moderadamente elevados, no están muy altos ni muy justicos. Si además el ejercicio va a ser de una intensidad moderada o baja, si se dan esas tres circunstancias, entonces normalmente no tendremos problemas cuando ese diabético hace ejercicio, porque los niveles de glucosa disminuirán sin que aparezcan hipoglucemias, ya que hay un equilibrio entre la captación de glucosa y su producción por parte del hígado. También, si el paciente está en tratamiento con insulina o con un fármaco secretagogo que aumenta los niveles endógenos de insulina, pero las medidas correctoras que adoptamos son las adecuadas, tampoco tendremos problemas. Y por último, además, sabemos que después de comer, si hacemos ejercicio, pues este ejercicio bloqueará o aminorará por lo menos el aumento de glucemia que se produce postprandialmente. Entonces, esos digamos que serían las partes buenas y que no nos van a dar problemas cuando a un diabético le decimos que haga ejercicio. Sin embargo, eso no es lo que se produce ni tan siquiera la mayoría de las veces, no siempre, sino en la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque puede haber diabéticos que en el momento de ir a hacer el ejercicio tengan una hiperglucemia severa, tanto tipo 2 como tipo 1, o incluso puedan tener cetosis, sobre todo los tipo 1. Y entonces, en estos casos, la realización de la actividad física no solo no mejorará la glucosa, sino que la puede empeorar, habrá una hiperglucemia paradójica. Por otra parte, si no ajustamos bien el tratamiento farmacológico, sea insulina o antidiabéticos orales, con la ingesta, entonces tendremos las hipoglucemias. Y, por otra parte, hay determinadas circunstancias
en las cuales, si hacemos ejercicio de alta intensidad que conlleve la secreción de catecolaminas, entonces puede ser que la producción de glucosa supere a la captación y entonces tendremos también hiperglucemia en lugar de hipoglucemia, es decir, como veis, o de normoglucemia, con lo cual, como veis, es difícil predecir qué va a pasar cuando el paciente diabético lleva a cabo una actividad física, y eso es lo que bueno, pues a veces también hace que un poco miremos hacia otro lado a la hora de hacer las recomendaciones, que probablemente no se debería hacer, pero en la práctica es lo que se hace. La hipoglucemia, de todos modos, es el principal problema con el que se enfrentan muchos diabéticos cuando hacen ejercicio. Y hay que tener en cuenta, además, que esa hipoglucemia puede aparecer no solo durante el ejercicio, sino que también aparece muchas veces horas después de realizar el ejercicio. ¿Y por qué se produce esa hipoglucemia? Bueno, pues durante el ejercicio se produce porque, como el diabético, imaginemos, ya se ha inyectado la insulina o ya se ha tomado la pastilla que produce aumento del nivel de insulina en sangre, pues claro, a la hora de hacer el ejercicio, ese nivel de insulina ya no puede bajar. Si esa persona no fuera diabética y empezara a hacer ejercicio, disminuiría su producción de insulina y ya está. Pero como es diabético y se ha puesto la insulina o se ha tomado la pastilla que ha aumentado su nivel de insulina, esa disminución de insulina que comentábamos antes no se produce, con lo cual el nivel de glucosa puede bajar en exceso. Y además, si el diabético se ha pinchado insulina en los muslos y empieza a hacer ejercicio, pues puede ser, esto es un tema discutido y ponemos después en algunos grupos que no están de acuerdo, pero puede ser que aumente la velocidad de absorción de insulina, con lo cual el nivel de glucosa también le disminuye. Y después del ejercicio, ¿por qué va a bajar la glucosa? Bueno, pues porque como ha mejorado, como se ha comentado también al principio, la sensibilidad a la insulina, esa insulina es más eficaz y por lo tanto mete más rápidamente glucosa dentro del músculo. Y ese efecto dura varias horas después de haber acabado la realización del ejercicio. Y por otra parte ha habido una vasodilatación que también aumenta el aporte de glucosa al músculo. Los depósitos de glucógeno se habrán consumido en mayor o menor medida al hacer el ejercicio. Y otro tema que no es baladí es que hay determinadas circunstancias que pueden hacer que la respuesta contrarreguladora esté disminuida. ¿Cuáles son esas circunstancias? Pues, por ejemplo, cuando hay una neuropatía autonómica. En la neuropatía autonómica el sistema nervioso autónomo está deteriorado. La neuropatía autonómica es una complicación de la diabetes, que afortunadamente no aparece con gran frecuencia, pero puede aparecer perfectamente y que disminuye esa respuesta. Pacientes que tienen hipoglucemias frecuentes también responden peor a la aparición de una nueva hipoglucemia, e incluso parece ser que aquellos deportistas que son diabéticos y que tienen el hábito de ejercicio de forma prolongada e intensa, pues también responden peor a la aparición de las hipoglucemias, con lo cual después de un ejercicio la pueden tener con más facilidad. Y nos sorprenderá, después de lo que os he comentado, que la idea clave en ese sentido, y me gustaría que fuera de otra manera, pero es así, es que para tanto diabéticos tipo 1 como diabéticos tipo 2 que están en tratamiento con insulina, no hay recomendaciones sencillas sobre los ajustes necesarios al practicar ejercicio. Hay recomendaciones generales, hay por supuesto normas que se pueden dar y que daremos alguna, pero no podemos estar completamente seguros de que eso va a ser eficaz. Y en última instancia hay que hablar uno por uno, hacer pruebas con cada diabético y ver qué hace. Nosotros tenemos en el hospital llevamos varios diabéticos tipo 1, algunos de ellos pues deportistas famosos y otros aficionados, pero con gran nivel de actividad física, y pues siempre tenemos que estar hablando con ellos e intentando concretar exactamente qué hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen, porque al final ellos son los que mejor dominan la situación y saben más de esto que nosotros. Y también hay que tener en cuenta, y por eso no es fácil hacer esos ajustes, que la respuesta glucémica y la tendencia a la hipoglucemia durante y después del ejercicio pues depende de varios factores. ¿Qué factores? Pues tantos como los que tenéis aquí. Depende, por supuesto, del tipo de insulina que se ponga, de lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica de la insulina que se ha puesto, del tiempo transcurrido desde la última dosis de insulina, de si estamos cerca del pico de acción de la insulina o estamos en la cola, del sitio de inyección y de la proximidad a los músculos que más participen durante el ejercicio. O sea, no es lo mismo en principio pinchar en el muslo y salir a correr, que, por ejemplo, pinchar en el brazo. Después, del tipo, de la duración y de la intensidad del ejercicio. También de la cantidad de masa muscular implicada en la actividad, del nivel de entrenamiento, como hemos visto antes,
de los niveles de glucosa previos al ejercicio, como también hemos comentado, de la integridad de los mecanismos contrarreguladores y también de si el diabético, mientras hace el ejercicio, toma suplementos de carbohidratos y del tipo de carbohidratos, si son simples o complejos, de la velocidad de absorción y del momento en que se han tomado. Como veis, pues son tantos los factores que pueden influir en la aparición de una hipoglucemia que, como os he dicho en la diapositiva anterior, no hay unas recomendaciones simples sobre qué es lo que hay que hacer y por lo tanto hay que individualizar, conocer más o menos lo que pasa, que es lo que os han contado perfectamente los dos ponentes que me han precedido, y a partir de aquí pues intentar que las cosas vayan bien y tener suerte. Lo que sí puedo daros es transmitiros una serie de orientaciones que son, como veis, unas tablas sacadas de algunas revistas, en concreto de estas de Avances en Diabetología, que es la portavoz de la Sociedad Española de Diabetes. Y bueno, lo que nos dice es que, como normas generales, y si vamos a hacer modificaciones, pues claro, a la hora de hacer, imaginamos el diabético que va a hacer ejercicio. Entonces puede modificar o la dieta o el tratamiento farmacológico, una de las dos cosas. Preferiremos modificar la dieta si son sujetos delgados. Si es un sujeto delgado y va a hacer ejercicio, le decimos, bueno, pues coma usted más, porque nos interesará igual que gane peso, o no nos preocupará que lo gane. Si se trata de un ejercicio no programado o esporádico. Pero si no lo ha programado, no ha podido modificar la dosis del fármaco que haya tomado. Por lo tanto, tendremos que jugar obligatoriamente con la dieta, dar suplementos si no queremos que tenga una hipoglucemia. Y, por supuesto, si está bajo el efecto de una insulina de larga duración, por lo mismo. Sin embargo, modificaremos la insulina si son sujetos obesos, porque no nos interesa que sigan poniéndose más insulina y sigan comiendo más, y comen más insulina, comen más, cada vez tendrán más peso, cada vez iremos peor. Entonces, en estos casos es mejor que bajemos la dosis de insulina y no haga falta que coman más. Si son ejercicios que son programados y regulares, con lo cual ya sabemos que lo va a hacer, podemos bajar la insulina antes. Y si está bajo el efecto de insulinas rápidas, sobre todo si son de estos análogos rápidos, cuya duración de acción es muy corta, y entonces ahí podremos también disminuir la dosis de la insulina, ¿no? Habrá que hacer modificaciones, en principio, si el ejercicio es, como he dicho antes, de baja intensidad y de corta duración, y si estamos ya en la cola al final del efecto de la insulina. Si el ejercicio es prolongado, se recomienda medir glucemias capilares antes, durante y después de la actividad física. El cambio de la zona de inyección, como os he comentado, es un tema dudoso. Hay autores que consideran lógico que haya que modificar el efecto, eso que os decía. O sea, si se va a correr, pues hombre, algunos dicen que es mejor pinchar en el brazo que no en el muslo. Sin embargo, hay otros que, en base a algunos estudios realizados, pues han observado que no hay variaciones en este sentido y que no conviene hacer. Este es un tema de debate, no conviene cambiar el sitio de inyección. Y parece ser que para el ejercicio anaeróbico, en principio, no conviene hacer grandes cambios porque, aunque son de mayor intensidad, son de menor duración. Aquí, pues os enseño lo que podría ser el riesgo de hipoglucemia en función de la pauta de insulina que lleve el diabético y la hora de realización de ejercicio físico. Es decir, estas son insulinas rápidas, que empiezan a actuar pronto, suben enseguida y también bajan enseguida, y estas serían insulinas intermedias o lentas. Entonces, las zonas oscuras, que corresponden ya a partir a lo que es la bajada en las curvas de acción de la insulina, estas zonas oscuras son las que tienen menor riesgo de hipoglucemia. Sin embargo, las zonas claras son aquellas en las cuales, si el diabético hace ejercicio en ese rango de horario después de la administración de insulina, es más fácil que haga hipoglucemias. Con respecto, si lo que hacemos no es modificar la dosis de insulina, sino modificar la ingesta, como os he comentado antes, pues hay estas posibilidades. Si está con unos niveles de glucosa, de glucemia capilar, menor de 80, ya sabéis que suele hacer autoanálisis en sangre capilar, menor de 80, y el ejercicio es suave, pues normalmente pueden tomar un suplemento de 10-15 gramos de hidrato de carbono por hora y pueden hacer ejercicio. Pero si el ejercicio va a ser moderado, pues hombre, el riesgo de hipoglucemia ya va a ser mayor y parece que se desaconseja que lo haga. Si está entre 80 y 120, pues puede hacer en ambos casos ejercicio, tanto si es suave como si es de intensidad moderada, aunque la cantidad de carbohidrato que tendrán que tomar pues variará, será mayor lógicamente si el ejercicio es moderado.
Si está entre 120 y 200, pues lo mismo, se puede hacer ejercicio suave o moderado, aunque si es suave no hará falta suplemento, en este caso de hidratos de carbono, si es moderado sí. Si está entre 200 y 250, bueno, empezamos a tener dudas de lo que puede pasar, pero bueno, en principio se considera como norma general que sí pueden hacer ejercicio, aunque no es necesario que tomen suplementos. Y si está por encima de 250 y 300 y el ejercicio va a ser moderado, ya hay un riesgo de que las cosas empeoren, de que haya hiperglucemia, de que haya cetosis, es un tipo 1, mejor no hacer el ejercicio, bajar el nivel de glucosa primero poniendo un suplemento de insulina rápida, por ejemplo, y luego hacer el ejercicio, aunque si es suave, sí se puede hacer y no es necesario tomar suplementos de carbohidratos. Bien, otra cuestión interesante es qué conviene hacer, qué pruebas conviene hacer antes de que el diabético empiece a hacer ejercicio. Puede darse la circunstancia de que una persona, como se ha comentado antes, pues que ha dejado de hacer ejercicio durante mucho tiempo y está en una situación ya pues de cierto grado de sarcopenia, pues de repente le dicen, bueno, pues tiene usted una diabetes y tiene que empezar a hacer ejercicios, ¿no? Entonces, claro, hay que ir con cuidado a esa persona que hace muchos años que no hace ejercicio, que de repente, pues si es una persona como muy irresponsable, no se ponga a hacer mucho ejercicio, muy intenso, y sea peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿qué se puede hacer o qué se recomienda hacer? Pues hombre, un electrocardiograma basal pues se le puede hacer a cualquier persona, lo que pasa es que es muy poco informativo. Si vamos a cosas más, pruebas más sofisticadas, podemos plantearnos la prueba de esfuerzo, pero parece ser que la prueba de esfuerzo, como norma general, hacerla a todo el mundo, aunque sean asintomáticos y de bajo riesgo coronario, pues parece que no tiene una relación coste-beneficio, porque esos diabéticos pueden tener un mal rendimiento a la hora de hacer la prueba del esfuerzo, llevar a resultados a veces falsos positivos y ganarse pruebas complementarias más agresivas, como pueden ser los cateterismos o cosas parecidas, innecesariamente. Por lo tanto, se reduce el hacer esas pruebas de esfuerzo o similares a aquellos diabéticos que, aplicando las tablas SCORE para países del sur de Europa, en principio es lo más recomendable para calcular el riesgo cardiovascular de población española, en este caso población diabética española, tienen un riesgo coronario a 10 años mayor del 10%. Entonces, si se cumple esa circunstancia, sí que habría que hacer pues, una prueba de ejercicio físico con monitorización electrocardiográfica. Se puede hacer también estas otras dos pruebas, como la espirometría o la determinación de nivel de ácido láctico en sangre del lóbulo de la oreja, pero lo cierto es que eso normalmente no se hace. Y un aspecto importante es descartar hipotensión ortostática para valorar la posibilidad de neuropatía autonómica. En realidad, lo que conviene es ajustar bien, como Taylor, ¿no?, que dicen los ingleses, como cortar un traje a cada diabético a la hora de programarle el ejercicio físico, porque hay que valorar qué complicaciones diabéticas tiene antes de darle el placer para que lo haga. Es decir, hay que valorar si tiene neuropatía, porque si tiene una neuropatía sensitiva motora y tiene una pérdida de sensibilidad, se puede estar haciendo una herida en el pie y no darse cuenta. Entonces no conviene que esté, por ejemplo, haciendo footing, ¿no? Si tiene una neuropatía autonómica y va a hacer movimientos bruscos de tumbarse y levantarse, pues puede tener una hipotensión ortostática y caer. O si tiene una gastroparesia, que el estómago no le está pasando bien la comida del estómago al intestino, la absorción de alimentos es errática y puede hacernos una hipoglucemia. Si hay una retinopatía con riesgo de hemorragia y se pone a hacer pesas, pues puede tener una hemorragia retiniana. Y como eso, pues diferentes posibilidades. Es decir, hay que valorar las complicaciones que ese diabético tiene antes de indicarle un tipo de ejercicio u otro. Bien, y luego, digamos, como última parte de mi exposición, quería comentaros pues como 3 elementos que entendemos que conviene trabajar en el diabético con respecto a la condición física y que tiene mucho que ver también con lo que han comentado mis predecesores, especialmente Enrique, ¿no? En principio se considera que los elementos a trabajar son la resistencia cardiorrespiratoria, pues, lo que podríamos considerar su definición, lo que es la fuerza muscular o fuerza-resistencia, como ya lo tenéis ahí anotado, y lo que es la flexibilidad, ¿no? Esos serían los 3 conceptos que conviene trabajar. ¿Cómo podemos mejorar la resistencia cardiorrespiratoria? Pues bueno, en principio se considera que en pacientes diabéticos el ejercicio idóneo es el aeróbico de impacto bajo. Hay que tener en cuenta también, como ya se sabe, que el volumen de entrenamiento depende de la intensidad y la duración, que la intensidad es el porcentaje de la capacidad máxima a la que se debe realizar este ejercicio y que la duración y frecuencia, pues bueno, deben ser de 3 a 5 sesiones semanales de 20 a 60 minutos.
en población diabética. Esta, digamos, sería la tabla de lo que son ejercicios de impacto bajo o de impacto alto. Se prefiere en población diabética, pues en principio hacerlos de impacto bajo, y entre ellos pues el más fácil de todos, que es caminar. Y en este sentido, pues bueno, como también ha dicho la primera ponente, aquí en Pamplona tenemos en el Instituto Navarro de Deporte y Juventud pues un grupo que trabaja mucho sobre el tema de ejercicio físico y salud en general. Trabaja también luego os hablará Javier Ibáñez, que es no sé si el máximo, pero es luego un buen exponente de este equipo. Nosotros hemos trabajado con ellos en algunas ocasiones y, por ejemplo, pues hicimos este librito, este cuadernito, que es el de paseos saludables por Pamplona y su comarca para personas con diabetes, en un intento de pues facilitar que puedan hacer ejercicio físico, explicándoles pues a cada tipo de diabético cómo deben ajustar su tratamiento para determinados recorridos por Pamplona. A la hora de calcular cuál debe ser el límite del ejercicio físico, pues yo creo que lo que más habitualmente se hace es esto de aquí: estimar la frecuencia cardíaca máxima, que viene a ser como norma general 220 menos la edad en años, y luego aplicar un porcentaje dentro y un rango, un límite inferior y un límite superior. Es decir, por ejemplo, si calculamos una persona que tenga 50 años y el rango de intensidad máxima entre un mínimo de 55 y un máximo de 79, pues diremos 220 menos 50 años, 170, la intensidad mínima del ejercicio sería el 55% de 170, que son 93 pulsaciones, y la intensidad máxima sería el 79% de 170, que serían 134. Entonces, en principio, pues este diabético de 50 años debería hacer ejercicio físico hasta tener una frecuencia cardíaca que estuviera situada entre 90 y 130 aproximadamente. Una norma general más fácil todavía, más imprecisa, pero más fácil, que no implica ningún cálculo y que bueno, pues alguien ha sugerido, es hacer ejercicio de 3 a 5 días a la semana, entre 20 y 60 minutos, con frecuencias cardíacas que oscilen entre 145 y 170 en menores de 50 años y entre 120 y 145 en personas mayores. El segundo aspecto es la mejora de la fuerza muscular o fuerza de resistencia, con tipos de ejercicios como lo que veis aquí. La intensidad se calcula que debe ser entre un 50 y un 70% de un RM. Una RM, como también sabéis, es el peso máximo que se puede utilizar para realizar una sola repetición de un ejercicio, y se harán, como ha expuesto antes una diapositiva Enrique, de 10-15 repeticiones de cada ejercicio y 8-12 ejercicios diferentes, y hay que evitar lo que es la maniobra de Valsalva y el aumento de tensión arterial que se pueda producir, sobre todo en pacientes que tengan alguna complicación y algún riesgo cardiovascular. Bien, también a la hora de, bueno, he comentado también, el tema del grupo este al que me acabo de referir, del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, y con ellos hicimos esta publicación en el año 2005 en Diabetes Care, que era qué pasaba o qué resultados había en personas mayores haciendo ejercicios de entrenamiento, ejercicios de fuerza, 2 veces por semana, únicamente un programa 2 veces por semana, y viendo qué pasaba con respecto a la masa grasa abdominal y a la sensibilidad a la insulina. Y entonces lo que vimos es lo que tenéis aquí, se veía cómo la grasa abdominal total disminuía, el N fue pequeño, pero realmente la técnica de medición era sofisticada. Utilizábamos el minimal model, el modelo mínimo de Berman, para ver la sensibilidad a la insulina, que es un método muy complicado, y realmente pues vimos cómo disminuía la grasa visceral en estos pacientes diabéticos y cómo en todos ellos mejoraba la sensibilidad a la insulina. Es decir, que lo que os ha comentado al empezar María Antonia, pues ahí tenéis uno de los resultados en los que se basan esas ideas y que nosotros mismos tuvimos la ocasión de comprobar. Y por último también, como os ha comentado Enrique, y os digo que me han hecho los dos, yo creo que gran parte de la exposición, pues la flexibilidad muscular es otra cuestión que conviene tener en cuenta para evitar las lesiones. Os he dicho que las complicaciones del ejercicio obviamente son las hipoglucemias, las hiperglucemias paradójicas y las lesiones. Pues bueno, los datos de la intensidad para la flexibilidad lo tenéis aquí, es más o menos lo que os ha dicho Enrique, no voy a insistir en ello. Y únicamente, ya para finalizar, pues por supuesto hay diferentes también sociedades científicas que hacen sus recomendaciones. En concreto tenéis en
bueno, en el cuadernillo, pues unas recomendaciones estas de noviembre del 2008 en Physical Therapy, pero quizá yo me quedaría con esto último de este mismo año, de la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, que todos los años actualiza sus recomendaciones generales para el seguimiento y el tratamiento de los diabéticos. Bueno, y recomienda pues que les digamos a los diabéticos que realicen una actividad física de unos 150 minutos a la semana, predominantemente esos 150 minutos aeróbicos, de intensidad moderada, entre el 50 y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima, y que además, si no hay contraindicación, se añadan ejercicios de fuerza muscular 3 veces a la semana también. Antes el año pasado decían 2, ahora han subido ya 3, de intensidad progresiva hasta alcanzar el 60 o el 70% de un RM. Y nada más, gracias.